Para continuar con el programa del Congreso, nos acompaña en esta, pues ya tarde, en la siguiente ponencia de prácticas de tamizaje para la detección del consumo de alcohol durante el embarazo, la doctora Laura Elena Jiménez Aquino. Es médica cirujana con especialidad en psiquiatría y alta especialidad en psicogeriatría por la UNAM, además de contar con formación en psiquiatría perinatal, terapia familiar sistémica y terapia cognitivo-conductual. Actualmente es médica adscrita al Departamento de Neurociencias del Instituto Nacional de Perinatología, donde coordina las áreas de psicología y psiquiatría. Es profesora titular en la UNAM, tanto en la licenciatura como en el posgrado de alta especialidad en psiquiatría perinatal. Su labor clínica, docente e investigadora se enfoca en la salud mental perinatal, con diversas publicaciones en el área y participación como asesora de tesis en temas relacionados con ansiedad, depresión y factores de riesgo durante el embarazo. Doctora Laura Jiménez, le cedo la palabra. Gracias. Hola, pues primero muchísimas gracias por la invitación. He estado ahí en contacto con FISAC ya de un rato y estoy bien agradecida por todo lo que hemos logrado. Y pues bueno, cuando me pidieron hablar de este tema, la verdad es que empecé a buscar y me llevé como una gran frustración porque quisiera empezar a decir como que estamos muy bien en las prácticas de tamizaje y la realidad es que no. Y creo que esto tiene que ver mucho, tal vez, uno, no se nos ocurre preguntar a las mujeres embarazadas sobre el consumo de alcohol por muchos factores, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar como por ahí. Han estado hablando como de esta importancia del consumo de alcohol durante el neurodesarrollo, o sea, de los daños que puede traer, pero yo me quiero ir más allá. Porque ¿qué pasa si sí dejan de consumir durante el embarazo, pero retoman el consumo en el posparto, ¿no? Ahí vamos a impactar también en la crianza de estos niños y eso tiene consecuencias gravísimas y es a lo que nos enfocamos en la psiquiatría perinatal. El, el alcohol pues tiene varias creencias erróneas, ¿no? De que solamente cuando consumes grandes cantidades estando embarazada es algo problemático, pero lamentablemente el consumo antes y durante las primeras semanas de embarazo es bastante frecuente, sobre todo porque no, las mujeres habitualmente dejan de consumir cuando se enteran del embarazo, habitualmente, ahorita voy a ahondar en eso, pero cuando se enteran, ¿no? En México, ¿alguien tiene idea de cuántos son los embarazos planeados? ¿Cómo andamos en eso? Ahorita les voy a decir, pero lamentablemente la mayoría no se entera, no hay apuntado, ¿verdad? La mayoría no se entera no se entera en las primeras semanas de embarazo. O sea, no llega la primera menstruación y tal vez en la sexta, octava, décima semana de embarazo se van enterando de que están embarazadas y durante todas esas semanas ya estuvieron consumiendo, ¿sí? Em, Sabemos que incrementa el riesgo de aborto espontáneo y que idealmente en lo que tal vez tendríamos que empezar a caminar es en el abandono preventivo, o sea, en planear los embarazos, en que las mujeres podamos decidir cuándo embarazarnos, tener toda la información correspondiente y entonces abandonar el uso de alcohol antes, ¿no?, de que esto suceda. Aparte, le quiero sumar esto de que creemos que el periodo perinatal, o sea, el embarazo y el posparto, son un periodo de protección de salud mental de la mujer, ¿no? O sea, que es cuando tenemos que estar mejor de nuestros ánimos, cuando tenemos que estar en esta cumbre de la vida, estamos logrando lo que queremos y la realidad es que no. El periodo perinatal es un periodo de riesgo para la salud mental. Y entonces nos pone en más riesgo de tener depresión, ansiedad, reacciones a estrés, de consumo de sustancias para poder, pues, como contenernos, ¿no? Y si a esto le sumamos que el posparto es bastante retador, es un periodo que nos priva del sueño de una manera excepcional. Los que hemos estudiado medicina pensamos que las guardias de interno ya, ¿no? Con eso las salvamos y llegas a esto y dices, estas son guardias reales. Los cambios hormonales que pasamos durante el embarazo, la adaptación, el periodo de adaptación a una maternidad, una paternidad nueva,
todo lo relacionado al regreso al trabajo, porque es lamentable que tengamos que regresar a los 3 meses posparto cuando apenas estás ahí agarrándole la onda, ¿no? A la lactancia, al vínculo, y ya tienes que regresar. El estrés económico que lleva el cómo te atendiste, dónde te atendiste, si este bebé está bien, la recuperación física tras el parto, los cambios en la sexualidad, todo el estrés asociado a la pareja y pues lamentablemente en México el tema violencia que es muy alto pues, para las mexicanas. Este estudio habla no solamente del uso de alcohol, pero no encontré uno exactamente de alcohol, pero se los quería poner, o se los quiero transmitir, porque a veces dicen, bueno, ya dejó de consumir durante el embarazo, ya la hicimos, ¿no? ¿Por qué? Porque ahora se va a dedicar al bebé y va a ser una buena mamá y una buena mujer y entonces nos va a ir súper bien. La realidad es que la mayoría de las mujeres que suspenden el consumo de sustancias, incluyendo el alcohol durante el embarazo, lo va a retomar en el posparto. Normalmente a partir del tercer mes posparto. ¿Por qué? Porque tal vez todos estos cambios neurobiológicos asociados a la maternidad que la estuvieron protegiendo, ¿no? O haciendo como estos cambios de ya no voy a consumir porque pongo en riesgo al bebé, se van disminuyendo. Y entonces gana el querer volverte a sentir bien. Y si eso le sumamos ese periodo posparto tan difícil, pues es como la fórmula perfecta para que vuelvan a consumir. Eh, no hay una respuesta de por qué las mujeres en el posparto dejan de, o vuelven a consumir más bien, pero una de las teorías que a mí me gusta mucho y que creo que a la que le debemos apostar es a esta disminución dopaminérgica en el posparto. Entonces le estamos pidiendo a mujeres que dejen de consumir y no realmente no lo pueden hacer. Entonces las tenemos que empezar a ver como pacientes. Em, pero bueno, quiero acotar a regresar a lo de qué está pasando y cómo las vamos a ir detectando. La exposición prenatal al alcohol, la prevalencia es un poco variable porque hay poblaciones que han detectado hasta de 40% de mujeres que consumen durante el embarazo y es una de las causas principales o de prevenibles de efectos congénitos. ¿Qué tendríamos que enfocarnos? A hacer estrategias para disminuir esta exposición prenatal al alcohol. Y la exposición tiene 3 temas como de prevención: la prevención universal, la prevención selectiva y la prevención dirigida. Idealmente tendríamos que empezar por la prevención universal y la prevención selectiva tendría que partir del tamizaje que hagamos, o sea, de la detección de las mujeres que consumen alcohol durante el embarazo o el posparto. Y entonces ahí empezamos a tener problemas, porque muchas no son detectadas. La prevención universal son estas campañas educativas de concientización en las que hablamos de los riesgos del consumo de alcohol durante el embarazo, el posparto, ¿no? La lactancia. La prevención selectiva sería en poblaciones de riesgo, en donde se sugieren intervenciones breves o entrevistas motivacionales para que continúen haciendo lo que están haciendo, que es dejar de consumir. Y la prevención dirigida en poblaciones de alto riesgo, en donde ya se necesitan servicios especializados y a veces, o la mayoría de las veces, intervenciones farmacológicas. Em, Cada una de estas prevenciones pues tiene sus objetivos: reducir la exposición prenatal, que aquí lo que yo agregaría es la planeación del embarazo, o sea, que empezáramos a hablar también de una conciencia sexual, en la que le empezáramos a hablar a las mujeres y a los hombres, bueno, a los adolescentes de nuestro país sobre cómo planear un embarazo, ¿no? Que pareciera que sí lo hacemos, pero los números nos dicen otra cosa. La selectiva, en la que nos va a ayudar a mantener la abstinencia en el embarazo, y yo le agregaría el posparto, ¿no? Porque si nos quedamos ahí, ya vimos que nos vamos a quedar súper cortos y que lo más probable es que estas mujeres vuelvan a consumir. Y la dirigida, pues ya es reducción de daños. Ahora, contestando la pregunta del doctor que estaba haciendo, cómo terminó su presentación, ¿no? Y decía, ¿qué le dirían a una mujer? Yo le echaría aún más ganas. ¿Por qué? Porque los predictores de exposición prenatal al alcohol justo son las conductas de consumo en embarazos anteriores. O sea, una mujer que consumió en un embarazo anterior es más probable que consuma en un embarazo posterior, ¿sí? Entonces, en ella nos tenemos que centrar para darle aún más información. Otro de los factores son las actitudes sobre la exposición prenatal al alcohol. O sea, el que te pregunten, ¿tú qué piensas, no? Si una mujer consume una cerveza, ¿va a pasar algo? Ese tipo de aprendizaje.
este estudio lo que hizo fue apostarle al conocimiento y creo que desde ahí podríamos partir. El conocimiento como una base de reducir el consumo, la exposición prenatal al alcohol, que es bastante efectiva y bastante económica. Se realizó en Reino Unido en mujeres de 18 años y mayores y aplicaron dos escalas que ahorita les voy a poner y después de aplicarlas les dieron un folleto sobre el alcohol y embarazo a las mujeres y después midieron a ver qué pasó. ¿Sí? Es muy sencillo lo que hicieron realmente. Les aplicaron el Audit C, que es una herramienta de cribado muy fácil de utilizar en el consultorio. Son 3 preguntas, literal 3 preguntas. Se creó originalmente en 1989, la OMS lo creó con 10 ítems, pero después la modificaron al Audit C, que son estas 3 preguntas, en la cual una puntuación mayor de 3 sugiere abuso de alcohol. Son preguntas bastante fáciles de realizar en cualquier consulta de seguimiento, en tu primera consulta obstétrica. Y cuando sacas más de 3, igual o más a 3 puntos, sugiere un abuso de alcohol. Yo acá les comparto esta liga en donde viene una calculadora, ¿no? La pones en tu laptop, en donde quieras, le preguntas a la paciente, vas sumando y hasta te dan un consejo de qué debes de hacer con esa paciente, ¿no? Es bastante fácil, no requiere más de 2, 3 minutos de aplicación y así puedes empezar a detectar a esas mujeres que están consumiendo, aunque no estén abusando, ¿no? Del alcohol. Después les aplicaron esta otra que es el cuestionario de problemas relacionados con el alcohol. Es muy larga, son 44 ítems. Esta, la verdad, no recomiendo que la usemos como cribado, pero es muy interesante lo que sacaron, ¿no? Mayor puntaje es mayor severidad. Después de aplicarles, les dieron esta información acerca del alcohol, que ahorita que vi la de CIJ, la verdad me parece maravilloso. Creo que es algo que tendríamos que llevar, ¿no? A todas partes, porque realmente es información muy, muy concisa acerca de qué pasa con el consumo de alcohol y estos bebés, ¿no? No solamente el riesgo del embarazo, sino a largo plazo. Y también les empiezan a hablar a estas mujeres de qué estoy pensando acerca de si me voy a embarazar en algún momento, qué va a pasar si me preguntan, ¿no? Porque también nos puede dar miedo que vamos y le decimos a nuestro doctor, es que sí estoy tomando y entonces, ¿cómo me van a ver, ¿no? ¿Qué va a decir de mí? Y también les dan como unas estrategias de soporte y de también cómo hacer la decisión, ¿no? Pregúntate estas 3 cosas, si el consumo te está teniendo problemas, cada cuánto estás tomando, ¿no? ¿Qué cantidad estás tomando? ¿Y en qué encontraron? Pues primero les quiero aclarar que obviamente al ser un estudio de Reino Unido, pues no se compara a nuestra población, ¿no? Ya desde ahí empezamos un poquito difícil, pero es interesante lo que encontraron. En México, la edad media de embarazo es de 29 años, alrededor de 29 años. El estado civil varía completamente de lo que ellos reportan. Allá 93% están con una pareja. Aquí en México, pues no es tan, tan optimista. En cuanto a los estudios, el 37% tenía un estudio de posgrado, aquí llegamos al 2%, lo cual pues también va asociado a la clasificación socioeconómica en la que la mayoría de las mujeres embarazadas mexicanas pues pertenecen a un nivel medio, pero tomemos en cuenta que ese nivel medio es muy controversial. Ah, sí, del Seguro Social, del IMSS. Entonces es muy controversial porque medio a nivel nacional debe estar bastante bajo, ¿no? Pero bueno. Y según la Agencia de las Naciones Unidas para la Salud Sexual y Reproductiva en México, 48% de los embarazos en México no fueron planeados. En el Instituto de Perinatología calculamos que es un 60%, porque son embarazos de más riesgo. Entonces, prácticamente una moneda al aire, ¿no? En el INPER, cuando comparamos estas poblaciones, pues aún es un poco más precario, pues porque es un hospital que concentra embarazos de alto riesgo, ¿no? Entonces vamos a encontrar como datos un poco más difíciles. Entonces, el estado civil es importante, no desde un juicio, sino de el apoyo.
¿Con qué apoyo van a contar estas mujeres? El académico igual, ¿no? O sea, ¿qué oportunidades van a tener para desarrollarse? El nivel socioeconómico, pues también, casi el 80% pertenecen a niveles 1 y 2, que son los más bajos otorgados en el IMPER, ¿no? O sea, que como los calculan más o menos es cuántas personas contribuyen a ese hogar. Uh-huh. Pero bueno, ¿y qué encontraron? Se movió un poquito, disculpen, pero ¿qué encontraron? Que las columnas más negritas son previa a la intervención, las más claras son después de la intervención. Encontraron que todas disminuyeron, lo cual quiere decir que aumentaron el conocimiento. O sea, estas mujeres que les dieron esa intervención de leer ese folletito, ese tríptico, incrementó su conocimiento acerca del consumo de alcohol. Y todas fueron con relaciones significativas. En cuanto a la actitud, también encontraron que todas tuvieron actitudes más negativas respecto al consumo de alcohol durante el embarazo, lo cual es bueno. Y a mí lo que más me llamó la atención es esto. Les preguntaron, oigan, ¿los profesionales de la salud deberían de preguntar sobre el alcohol? Y dijeron, sí, ¿no? Por favor, pregúntenos. Eso nos toca a nosotros. Este otro estudio, lo que hicieron justo fue poner como la lupa en eso, ¿no? En los ginecólogos, que son, yo siempre digo, los ginecólogos son nuestros médicos de cabecera de las mujeres, normalmente es con quienes vamos. Está en su cancha al hablarnos sobre esto. Midwives, que son como parteras, que aquí en México no es tan común, pero lo podemos llegar a usar, y especialistas en adicciones. ¿Y qué encontraron? Esto a mí se me hizo súper interesante. Los ginecólogos son los más claritos y casi el 40, ayúdenme, 40, no, 35% de estos no sabían, no estaban seguros si tenían pacientes que consumían alcohol, ¿no? Es como, ¿quién sabe? ¿Por qué? Pues porque no les pregunté, ¿no? Básicamente. De midwives, ellas aún más, perdón, estoy generalizando, ellas y ellos aún más. ¿Por qué? Lo explican porque tal vez ellos tienen contacto con las embarazadas ya al final del embarazo. Entonces asumen que el ginecólogo ya les preguntó. Entonces lo más probable es que si tu primer médico no te preguntó, ya nadie más te pregunte. ¿Sí? Em, y y ya cuando se fueron estrictamente a especialistas en adicciones, pues también es bastante desalentador el panorama, porque un especialista en adicciones solo le pregunta al 50% de las mujeres que están tratando de concebir. O sea, solamente les habla sobre los riesgos del consumo de alcohol al 50%. Y aún más desalentador, a 17% de las mujeres en edad reproductiva. Entonces, pues no les estamos hablando de esto, ¿no? Bueno, y estos otros países con otras oportunidades. En México no hay datos, yo creo que estamos un poco peor. Y pues bueno, ¿qué fue lo que hicimos en el instituto? Hicimos este estudio de la prevalencia del consumo de alcohol y prácticas de seguimiento en mujeres embarazadas o pacientes embarazadas en el IMPER. Hago un paréntesis para agradecer a todos los involucrados en este trabajo. ¿Y qué encontramos? Bueno, ¿qué se hizo? Se midió o se recolectó la información de todas las pacientes de primera vez, o sea, todas las pacientes que le hicieron historia clínica obstétrica del 2022 y 2023. Obtuvimos 894 pacientes, se perdieron unas pocas porque no tenían información completa, como un tercio, entonces eran muchas más, pero las que tuvimos toda la información fueron 894. Y lo que encontramos fue que en 81% de ellas no se preguntó sobre el uso de alcohol, o sea, no les hicieron la pregunta en esa primera consulta. El 80.5% no les preguntaron sobre el consumo en un embarazo previo. Y entonces ya vimos que eso es algo básico para saber qué piensan acerca del consumo en este embarazo. En ningún caso se les hizo un tamizaje. Las preguntas eran, ¿consumes alcohol? Sí, no, ya. No hay un tamizaje dirigido al consumo de alguna sustancia, incluyendo el alcohol, al menos en el INPER.
Y bueno, de las mujeres que reportaron el consumo de alcohol en algún momento fueron 98. De ellas, la edad promedio tenían 28 años. Es una, o sea, sí es creíble porque es la edad en la que más llegamos a consumir o el ciclo de vida en el que más llegamos a consumir. 79% dijo haberlo consumido aproximadamente a las 8.52 semanas de gestación, que fue cuando se dieron cuenta que estaban embarazadas, ¿no? Entonces, nuevamente, ya vamos tarde, ya no las alcanzamos a tiempo. El 2% dijo no haberlo suspendido y 19% no se les preguntó. O sea, contestaron que sí y ya, no supimos qué más pasó. Y solamente a 23 pacientes, que representa el 23.46% de esas 98, fueron referidas a un servicio de salud mental especializada, aunque no sabemos si fue por el consumo o por alguna otra sustancia, ¿no? Entonces, bueno, puntos clave con los que quiero dar no se desalienten. Yo creo que hay mucho que hacer, muchísimo que hacer. Primero sabiendo lo que no estamos haciendo, ¿no? Uno es el periodo perinatal, es un periodo clave para el desarrollo neurológico, pero no solamente el embarazo, también el posparto, porque si estas mujeres son las que están criando y estimulando a estos niños, no lo pueden hacer bajo el consumo de sustancias. Tenemos que mejorar las iniciativas de educación comunitaria, o sea, poner o darle auge a programas de concientización en comunidades mexicanas que nos puedan ayudar a reducir esa percepción de bajo riesgo del consumo de alcohol y entonces disminuir la exposición prenatal al alcohol, ¿no? Por eso decía, esto que compartieron del CIJ me parece maravilloso porque suena muy alcanzable, ¿no? Que podamos hablar de eso con toda la población. Suspender el consumo de cualquier sustancia, incluyendo el alcohol en el periodo perinatal, no va a garantizar mantener una abstinencia a largo plazo, ¿no? Entonces, eso tiene que quedar bien claro. Yo puedo tal vez lograr o concientizar o por medio de entrevista decirle a la paciente todos los riesgos y va a dejar de consumir, pero lo más probable es que vuelva a consumir en el posparto. Entonces, no nos podemos parar ahí. Aprovechar el periodo perinatal puede ser un parteaguas para que tengan un tratamiento integral y lograr mantener la abstinencia y lograr que estos bebés y estos niños crezcan en un ambiente también diferente. O sea, puede ser ahí el parteaguas de lo que estamos buscando hacer, ¿no? Capacitarnos a todos los profesionales de la salud, no solamente de salud mental, sino todos, que sepamos cómo se pueden detectar, a dónde se pueden referir estas pacientes y porque somos esenciales para tener un diagnóstico temprano y poderles darle una oportunidad. Y termino con ser conscientes de nuestro propio estigma, ¿no? Porque por algo no preguntamos, por algo se nos va el decirles a estas mujeres, oye, ¿cuánto consumes? ¿Cómo te fue en tu embarazo anterior? Y puede ser que nos dé un poco de miedo. Uno, pensar que ellas se sientan atacadas y yo ahí siempre me regreso a mí a pensar, si yo pienso que ella se siente atacada es porque yo tengo un estigma, ¿sí? Si a mí me cuesta trabajo preguntarle algo a un paciente, es por un tema mío. Y entonces yo necesito estar consciente de eso para empezar a preguntarlo. También tener bien presentes nuestros pensamientos discriminatorios para poder estar conscientes y poder preguntar sin un prejuicio, ¿no? De si estás consumiendo y cómo te puedo ayudar para dejar de hacerlo. Bueno, y con eso termino. Muchísimas gracias. Pasamos a la parte de preguntas y respuestas. Por favor, si alguien tiene alguna pregunta, acá tenemos dos manos alzadas, acá tenemos otra. Por favor, allá. Hola, Gracias. buenas tardes. Doctora, en realidad en todas estas ponencias que he estado escuchando, he tenido como la misma pregunta, creo que es para todos los ponentes, pero usted lo trató más. No sé si sea una percepción muy individualista, pero de todas las mujeres embarazadas, fumadoras que yo he conocido, automáticamente dejan el cigarro cuando están embarazadas. Igual cuando se enteran, ¿no? Pasa creo que lo mismo que con el alcohol. Hasta que te enteras y era fumadora, pues ya dejé de fumar. ¿Por qué no sucederá esto con el alcohol? Porque esas mismas personas, y ahorita he estado haciendo como
mi análisis de todas las que conozco, sí son permisivas de, bueno, me voy a tomar una al mes o durante mi embarazo vuelvo a tomar sabiendo que estoy embarazada y que no son a lo mejor mujeres adictas al alcohol. Entonces, como que yo quería entender si en algún momento hubo o alguna campaña muy agresiva de conciencia de pues los riesgos que tiene el tabaco durante el embarazo, o a lo mejor los médicos estuvieron preguntando si se consumía o si se fumaba y entonces hablaban también de los riesgos, y lo que, o qué no ha sucedido con el alcohol para que no tengamos esta información tan generalizada y que automaticemos el me entero que estoy embarazada y sé que no puedo tomar una gota de alcohol. No sé si exista esa información. Gracias. Así concreta no la tengo, pero yo creo que tiene que ver con el conocimiento. O sea, por eso me pareció bien valioso el estudio que les compartí de Reino Unido. Sé que es otra realidad, pero ellos le apostaron al conocimiento y creo que esa es la clave. O sea, digo, hablando de mi experiencia como mujer, ¿no? Mi hijo tiene 6 años y hace 6 años te decían, una copa de vino, una cervecita, no pasa nada, ¿no? Y bueno, y vas ahondando y dices, no es cierto, ¿no? Pero es falta de conocimiento hasta en el personal médico, me incluyo. Entonces, yo creo que ahí es donde le tenemos que apostar. En cuanto a esto de que sí suspenden el tabaco y el alcohol, generalmente sí lo suspenden, pero por ejemplo, de tabaco, 9 de cada 10 mujeres en el posparto vuelven al tabaco. Entonces, y en el alcohol son cifras muy similares, o sea, alcohol, cannabis, cocaína, son cifras muy similares de cuántas vuelven a consumir. ¿Por qué? Una, yo creo que es todo lo que requiere el posparto, que es bien retador, y la otra es que se te acaba la dopamina. O sea, la dopamina que estás ahí, tú secretando todo el embarazo y esos primeros meses posparto se te va acabando y entonces te va a llegar el craving. Obviamente vas a querer regularte de alguna forma y las formas de regularnos, lamentablemente, pues a veces es a través del alcohol y el tabaco, ¿no? Bien, ¿alguien más de este lado? Felicidades por la conferencia, doctora. Son números alarmantes, pero como usted dice, hay muchas cosas por hacer. Y una de ellas creo que va en el sentido de mi pregunta, si se cuestionó a los médicos que hicieron estas historias clínicas acerca de qué recomendaciones dan acerca del consumo de alcohol a las personas embarazadas que atienden. No, no fue retrospectivo, por lo que se recolectó la información y fue lo que encontramos. La verdad es que es una lucha diaria el tratar de hablar de temas de salud mental, incluyendo consumo en cualquier lugar, ¿no? Pero el instituto ha hecho mucho por temas de salud mental, pero en cuanto a consumo entra el factor estigma. Entonces, actualmente no nos han permitido, o sea, aún con datos ya, esto salió justo de esa necesidad de decir, a ver, no me están creyendo que no se les está preguntando, entonces tengo que darles evidencia, ¿no? Pues ya está la evidencia, pero viene el factor estigma de cómo les vamos a preguntar. Si les pregunto, les estoy diciendo consumidoras, no, no, o sea, les estás preguntando tal cual les preguntas cuántas veces al día comes, ¿no? Cuánto duermes, ya te pusiste tus vacunas, o sea, hay que trasladar eso. Entonces no se hizo nada en ese momento porque fue retrospectivo, pero yo espero que podamos hacer algo con esta información. Una más por allá atrás, por favor. Muchas felicidades por la presentación, muchas gracias. Yo tengo una pregunta. En el momento en que, bueno, ya se anima el personal sanitario a preguntar, ¿no? Supongamos esa utopía. Ya tienes el sí, ¿no? Sí consumo de manera habitual, bla, bla, bla. Como sabemos, la parte perinatal es multidisciplinar al 100%, hay muchos frentes abiertos. En el momento en que tú tienes ese sí, ¿cómo abordas o cuál es la estrategia de intervención para que a partir de ese sí se le dé un acompañamiento y un seguimiento a la paciente para evitar estas conductas? Depende del tipo de consumo. O sea, tendríamos que detectar y de ahí como clasificar
¿no? Si es un uso o una dependencia. Pero el audit C, por ejemplo, ayuda desde ahí. O sea, ya la cantidad de consumo te va a ir orientando. Entonces, lo que recomiendan cuando es solamente uso o abuso es hacer estas entrevistas motivacionales, ¿no? El explicar, dar información, decir por qué es riesgoso, dar los puntos buenos de por qué estás dejando de consumir y cómo puedes ir como por ese camino. Pero ya mujeres que tienen más riesgo, ¿no? Que tal vez ya tienen una dependencia, van a necesitar un tratamiento mucho más integral, ¿no? Entonces ahí eso yo creo que es referir a los lugares donde tienen ese tratamiento. CIJ, por ejemplo, normalmente es a donde yo refiero porque en el instituto no tenemos un programa como tal para el uso de sustancias, pero es a donde referimos. En el tema de mujeres o de personas embarazadas, el problema es que a veces no tienen un lugar, ¿no? O sea, no encuentran un lugar para ellas. Este, pero eso es lo que se tendría que hacer idealmente. Gracias. De este lado, por favor. Muchas gracias. Pues muchas felicidades por este estudio, este artículo que tengo entendido que va a estar publicable, ¿no? Y por otro lado, pensando desde la sociología médica, uno de los problemas que tienen las pruebas de tamizaje es entender la interseccionalidad de los pacientes a los cuales estamos entrevistando, ¿no? Por ejemplo, no solamente la cuestión de género que es presente, que hay un estigma hacia las mujeres y más aún si son mujeres consumidoras, sino también otro tipo de sistemas que operan, ¿no? Por ejemplo, la clase, la raza, el capacitismo. Ante este escenario, por ejemplo, una de las críticas que podría tener una prueba audit o una prueba de tamizaje, al menos en México, podría ser esa, ¿no? O sea, una cuestión de que hay un lenguaje incluso no claro para todas las clases, digamos, que van a estar ahí, aunado al hecho de que justo haciendo como un pequeño recapitulado de las diferentes intervenciones de nuestros conferencistas, creo que esta cuestión interdisciplinar es fundamental. En este sentido, por ejemplo, las mujeres que son migrantes, las mujeres que están en situación de privación de la libertad, las mujeres que pueden estar en una situación de calle, hay una condición que puede ser incluso punitiva, ¿no? Por ejemplo, pensar que si yo contesto de forma verdadera ante las preguntas que se me hacen, puede haber un imaginario de que puedan estar como controlándome o que va a venir el DIF, agarrar a mis hijos y por lo tanto no voy a contestar con la verdad. Uno, no estoy entendiendo las preguntas, ¿no? Dos, no hay una cuestión punitiva que además del estigma que existe en la relación médico-paciente, que digamos es una cuestión que es general, ¿cómo podríamos, o sea, pensando también en que un congreso como este nos tiene que funcionar siempre como puente, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a realizar? Pensando en políticas públicas que justo puedan ser medibles. Y bueno, desde FISAC yo estoy súper contenta de trabajar aquí porque creo que es el espacio justo para hacerlo. ¿Cómo podemos pensar? O sea, por ejemplo, políticas públicas de cuidado, ¿no? Que esta es una cuestión que no solamente es poner en el centro a la mamá, sino a todas las personas que están alrededor de la mamá y que van a estar involucradas en la educación y en la crianza de los hijos, ¿no? Pero en específico, ¿cómo podríamos pensar en metodologías que nos sirvan para tener críticas o análisis interseccionales que nos permitan llegar realmente no a solo cierto tipo de pacientes, sino una generalidad de mujeres que puedan vivir esta situación? Y pues muchas felicidades. Gracias. Fue muy difícil eso. Este, yo creo, Laura, así a nivel personal, por eso es que les compartí ese último que les puse, ¿no? El estar conscientes de nuestra propio estigma, nuestra propia discriminación, porque creo que empezamos desde ahí. O sea, si yo pienso que una mujer que consume lo que sea, incluyendo alcohol, es una mala persona, ¿no? Es una mala madre,
es lo peor, ¿no? Porque cómo es que no puedes dejar de consumir por tu bebé. Todas estas frases que escuchamos, pues ya desde ahí nos ponemos una barrera en poder preguntar empáticamente. Yo creo que no hay una fórmula de preguntar empáticamente, ¿no? Pero preguntar empáticamente qué está pasando contigo y el consumo y entonces cómo te puedo ayudar, ¿no? En cuanto a que si hay cómo medir o cómo tamizar, ojalá pudiéramos tratar a todas las mujeres, ¿no? Que lo necesitan, pero la realidad es que los recursos son limitados, entonces yo estoy a favor del tamizaje y de utilizar pruebas que están estandarizadas ya para población mexicana y hay hasta pruebas ya estandarizadas para población migrante, o sea, irte adecuando como a eso, ¿no? Para que vayas a la población que estás utilizando. Y estandarizar pruebas, la verdad es que es bastante difícil por todo lo que requiere, pero afortunadamente hay mucha gente que se dedica a eso y que han hecho un trabajo maravilloso y prácticamente ya tenemos pruebas de todo para población mexicana, prácticamente. Pero yo sí, aprovechando esta pregunta, creo que tenemos que empezar por eso, por preguntarnos por qué nos cuesta tanto trabajo preguntarle a alguien, a una persona, si está consumiendo, ¿no? ¿Desde dónde estamos como haciendo esa pregunta para juzgar, para etiquetar o para ayudar? ¿No? No. Gracias, doctora, muy amable. A continuación, agradecemos la presencia y ponencia de la doctora Laura Jiménez y se hace entrega de la constancia de participación en este congreso. A las personas que nos siguen a través de redes sociales y plataformas digitales, les recordamos que pueden compartir el contenido, las ligas, para hacer llegar a más personas este tema de este interesante congreso. Gracias.